A ver, buenos días chicos, vamos a continuar con la programación, ¿verdad?, de nuestras clases. En cuanto a nuestro plan de estudio, vamos a seguir hablando sobre los tipos de empresas. Nosotros hemos venido hablando desde el inicio de clases, ¿verdad? Vimos varios aspectos que les van a ayudar a ustedes en el desarrollo, ¿verdad?, en el campo laboral como profesionales. De igual manera, también para que tengan una idea de los tipos de empresas, le hemos hablado sobre lo que ha sido su concepto, su clasificación. Ahora vamos a ver los tipos de empresas, porque de igual manera ustedes tienen que tener conocimiento de los tipos de empresas que existen allá afuera en el mercado, porque pues muchos, ¿verdad?, visionan estar dentro de un campo laboral. Cuando hablamos de los tipos de empresas, por el origen de su capital, ¿verdad?, por el origen de su capital, continuando con lo de la clase anterior, dice, se refiere a si el capital está en poder de los particulares, de organismos públicos o de ambos. En este sentido, se clasifican en empresas privadas, la propiedad del capital está en manos privadas. En su conjunto, las empresas privadas conforman el llamado sector privado de la economía, cuyos intereses se centran en la rentabilidad y la obtención de beneficios a cambio de la venta competitiva de productos y servicios. El control de las ganancias de este sector se considera central en las economías capitalistas y es a menudo empleado como índice de generación de riqueza de una nación. ¿Qué quiere decir? Nosotros vemos allá afuera en el mercado, por lo general nosotros vemos muchas empresas, vemos empresas de este tipo de sectores, lo que más se ve del sector privado, ¿verdad? Vemos supermercados, cadenas de almacenes, vemos farmacia. Ahora nosotros nos damos cuenta de que dependiendo, ¿verdad?, del origen del capital de cada uno de estos comercios, ¿verdad?, ellas entran dentro de las empresas privadas, ¿verdad? Porque el capital de ellas es ¿de quién? De manos privadas, de los dueños, de los propietarios, de los accionistas, de cómo ellos lo hayan conformado, viene siendo, ¿verdad?, de mano privada. Entonces vemos, ¿verdad?, que ellos cómo se centran, cuál es el centro de atención de estas empresas, es obtener una rentabilidad. ¿Cómo ellos obtienen la rentabilidad, verdad? A través de la venta de productos o servicios, ¿verdad? Dice, el control de las ganancias se considera, ¿verdad?, central en las economías capitalistas y es a menudo empleado como índice de generación de riqueza de una nación. Recuerde que estas empresas, ¿verdad?, ellas al generar esta rentabilidad, ¿verdad?, que ellas quieren, estas ganancias que ellas van a obtener a través de la venta de bienes o servicios, entonces ellos ¿qué ayudan? Ellos ayudan al crecimiento económico de una nación. ¿Por qué ayudan al crecimiento económico de esa nación? Porque pues definitivamente nosotros vamos a ver ese manejo de esa economía que nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad?, a suplir necesidades. ¿A suplir las necesidades de quién? De los individuos que conformamos, ¿quién? La nación. Dice, las empresas privadas surgen por asociación libre de sus fundadores, privados o debido a acciones de privatización o venta a privados de las empresas públicas, ¿verdad? Esto, como por ejemplo, dice que las empresas privadas surgen por asociación libre. De repente, pues un grupo de personas se quiso asociar o una familia quiso aperturar un negocio, ¿verdad? Entonces, ya eso, pues, el querer agruparse, el querer asociarse y el tener el capital social para hacerlo, pues ahí conformaron una empresa privada. Sin embargo, se puede dar el caso como, por ejemplo, no sé si ustedes recuerden, o si no recuerdan, se los digo, lo que es ahora Cable and Wireless, ¿verdad? Antes era el famoso Intel, que nosotros hablábamos, era de propiedad del Estado. ¿Ello qué pasó a ser? De propiedad del Estado pasó a ser privada y se convirtió en ¿qué? En una empresa privada, ¿verdad? Entonces dice,
del modo que sea, ya sea que se generó porque la familia quiso hacer una empresa o porque ciertas personas se reunieron y aportaron un capital y crearon una empresa privada, o porque el Estado haya vendido, ¿verdad? Haya vendido alguna de sus empresas a un sector privado, sea cual sea el tipo de situación que se haya dado, ¿verdad? El principal objetivo de esta empresa es generar rentabilidad. ¿Es generar qué? Ganancias. Es lo que nosotros le llamamos rentabilidad. ¿Cuánto fue lo que rendimos a fin de mes? ¿Cuánto fue lo que generamos, verdad? Luego de descontar todo ese costo operativo que nos generó el tener esa empresa, pues nosotros vamos a generar una rentabilidad. Dice, o sea, acumular capitales y enriquecer a sus propietarios o accionistas, sean estos personas naturales o jurídicas, ¿verdad? El objetivo de ellas, definitivamente, que es acumular capitales, ¿verdad? De manera de que pues usted pueda obtener un crecimiento económico que se genere, ¿verdad?, por ese tipo de asociación. Pues lo que todo el mundo busca, porque usted no va a crear un negocio para no generar ningún tipo de ganancia. Definitivamente que pues que no es bueno, porque tampoco es rentable para nadie. Entonces aquí dice, la historia de las empresas privadas se remonta al Renacimiento, mismo cuando surgieron las primeras organizaciones formales destinadas al comercio internacional y posteriormente a la producción industrial. El éxito y surgimiento de este tipo de organizaciones tuvo lugar de la mano de los estados monárquicos e imperiales, que veían en ella una forma de expansión política y económica durante el llamado mercantilismo, ¿verdad? Para que ustedes vean que pues la creación de estas empresas privadas, de estos comercios que nosotros vemos en nuestro alrededor, ¿verdad? No es algo que surge de ahora, es algo que viene desde época del Renacimiento, ¿verdad? Fue cuando se hicieron pues las primeras organizaciones, y en aquel tiempo ellas estaban destinadas era a un comercio internacional, ¿verdad? Cuando llamamos a un comercio internacional, pues que sus productos, los productos, los bienes, ¿verdad?, eran distribuidos a nivel internacional. Dice, aquí les puse como por ejemplo, les traje como por ejemplo algunas empresas privadas muy conocidas en el mercado, como por ejemplo LG, Canon, Sony, Pepsi, Acura, ¿verdad? Son marcas que cuando ya usted las ve son marcas que se venden solas, porque ellas han logrado un gran posicionamiento dentro del mercado. Dice, característica de las empresas privadas. Las empresas privadas, ¿verdad?, tienen distintas características, ¿verdad?, como son las siguientes. Son propiedad privada, su primera característica, es decir, sus propietarios o accionistas son actores libres e independientes y no el Estado. Es posible, sin embargo, que el Estado compre acciones en una empresa privada sin que ello signifique la pérdida de su autonomía, excepto en los casos en los que el Estado es el accionista mayoritario, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que de repente, pues, vamos a poner un ejemplo. Existe una empresa que es una franquicia muy conocida a nivel internacional, por ejemplo, McDonald's, y el Estado logre negociar, ¿verdad?, con ellos y diga, yo quiero comprar unas acciones o yo quiero formar parte de esas ganancias que ustedes tienen. ¿Cuánto ustedes tienen el precio de una acción? Ah, bueno, resulta que una acción está alrededor de $5,000, como por ejemplo, el Estado viene y compra unas 10, 15 acciones, que el Estado lo puede hacer, ¿para qué? Para generar un ingreso, porque de las ganancias que va a tener, ¿verdad?, McDonald's, ellos le van a tener
que compartir esas ganancias, a lo que nosotros le llamamos en términos contables dividendos, esos dividendos, ¿verdad? Ellos los van a distribuir con todos esos accionistas y el Estado, por ser parte de esos accionistas, les va a tocar una parte de esas ganancias, de esos dividendos. Entonces, el Estado dice, bueno, yo te voy a comprar tantas acciones, pero aunque el Estado las haya comprado, eso no quiere decir que, pues, que el Estado pueda intervenir, ¿verdad? De manera en que pueda tomar decisiones diciendo, no, yo me voy a quedar con tanto en porcentaje porque yo soy el Estado. No, el Estado pasa a ser un accionista como cualquier accionista. Y cuando ellos van a tomar decisiones, entonces ellos tienen que reunir a todos esos accionistas para que esos accionistas sean los que tomen, pues, una decisión en un caso dado. Ya existen ya un estatuto establecido de cómo se van a dividir esos dividendos y el Estado no puede venir a decir que él quiere más porque es el Estado. No. Él simplemente va a ser accionista y él va a obtener fruto de esos dividendos, ¿verdad? Dice, su cometido fundamental es el de ser rentable y generar ganancias, o sea, contribuir mediante la producción y comercialización con la generación de riquezas privadas. Dice, su funcionamiento está regido por las leyes de la nación en que se lleven a cabo sus actividades económicas. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas privadas, ¿verdad? Dependiendo del país donde ellas operen, ellas tienen que regirse a las normas establecidas, ¿verdad? Dentro de ese país. No es que ellas van a hacer lo que ellas quieran en cualquier país, no, o porque la empresa es una empresa que tiene su sede en México y aperturó en Panamá también una sucursal, ella pueda venir a estar en Panamá de acuerdo a las normas que establecen en México. No, tiene que ser a las normas, ¿verdad?, que establecen, pues, en nuestro país, ¿verdad? Porque ella está acá y ella tiene que basarse, pues, en las normas establecidas en el país donde ella opera, ¿verdad? Dice, son susceptibles de auditoría y fiscalización de distintos tipos, porque, pues, al ser ellas privadas, ¿verdad? Dice, son susceptibles de auditoría y fiscalización. Claro que, pues, tienen que ser fiscalizadas para que no se den, pues, la práctica de una práctica comercial que no vaya de acuerdo a las establecidas en nuestras normas, ¿verdad? Entonces dice, las empresas están más o menos obligadas a ser transparentes con finanzas y responsables de las consecuencias de sus actividades, ¿verdad? Ellas tienen que ser responsables de sus actividades, obvio, porque si ellas producen, ¿verdad? Dependiendo del tipo de empresa, ellas producen de repente algo nocivo a la sociedad, pues ellas tienen que hacerse, pues, responsables o depender de repente si es una industria, de repente esa industria como se dedica, por ejemplo, a la minería, por ejemplo, ¿verdad? Resulta que la práctica de ese tipo de negocio afecta al medio ambiente, ¿verdad? Entonces ellas tienen que hacerse responsables. Dice, el patrimonio de la organización es siempre privado, así como la propiedad de los medios de producción. Además, se contratan dos tipos de trabajadores: asalariados, el personal administrativo que mantiene andando la estructura de la empresa, y la plantilla de trabajadores que lleva a cabo la actividad productiva, ¿verdad? Dos tipos de trabajadores. Nosotros siempre vemos en las empresas que hay dos tipos de trabajadores. Por ejemplo, usted ve en el supermercado, usted ve a las cajeras, usted ve a los mercaderistas, usted ve a los que limpian, ¿verdad? Ellos conforman un equipo de trabajo que usted está viendo acá, pero sin embargo, existen oficinas en donde se procesa toda la información que se dio en el supermercado, como por ejemplo el movimiento de ventas que hubo,
¿verdad? La facturación, los gastos, ¿verdad? Que tuvieron. Entonces, allá hay un grupo de personas que nosotros llamamos administrativos, que son los que tienen que ver con todo esto, ¿verdad? Con todo lo que pasa dentro de esa empresa. Dice, tipos de empresas privadas, para que ustedes vean que las empresas privadas a su vez, ellas también pues se dividen, ¿verdad? Las empresas privadas pueden ser de distintos tipos conforme a su organización administrativa. Dichos tipos son: las empresas unipersonal, se refiere a los negocios personales, propiedad de un individuo o propietario, quien la dirige en persona o contrata a otros para que lo hagan. Estas empresas suelen ser pequeñas y en sus propietarios recae la totalidad responsabilidad de sus deudas, ¿verdad? En las empresas unipersonales, ¿verdad? Por lo general tiene como propietario un solo individuo, que es quien va a dirigir, ¿verdad? Que es quien va a dirigir esa empresa, ¿verdad? Entonces, igual, pues ella va a contratar a las personas que ella necesite para el desarrollo de sus actividades, ¿verdad? Pero sin embargo, toda la responsabilidad, ¿verdad? Todas las responsabilidades de sus deudas van a recaer sobre esa persona nada más, porque de igual manera, como van a recaer todas las responsabilidades de sus deudas sobre esa persona, de igual manera todo el fruto, ¿verdad? Toda la rentabilidad que ella tenga de su negocio va a ser propio, pues ella no va a tener que dividirla, porque pues es un tipo de empresa unipersonal. Dice, persona natural, empresas unipersonal. Cuando nosotros hablamos de unipersonal, nos quedamos pensando unipersonal, pero unipersonal, ahora entonces ya sí vamos a ir ubicándolos, ¿verdad? Porque aquí, según el autor dice persona natural, entonces ya nosotros nos vamos ubicando que si yo soy una persona natural, soy la única que lleva mi negocio, entonces mi tipo de empresa privada, ¿verdad? Es un tipo de empresa que podemos entonces ponerla dentro de la clasificación de unipersonal. Dice, ejemplo, aquí hay un ejemplo, dice, el señor Ramírez pide un crédito a un banco por 15,000 balboas para instalar un taller de confecciones. Si solicita el crédito a título personal como persona natural en caso de no devolución del préstamo, el banco podrá embargarle parte de sus bienes personales, su casa, sus artefactos, sus muebles, etcétera, hasta cubrir su deuda, más los intereses, la mora, etcétera, ¿verdad? ¿Qué nos da a entender este ejemplo, verdad? Que por ser una empresa unipersonal, la responsabilidad tal cual dijimos en la lámina anterior, ¿verdad? ¿Recae sobre quién? Sobre ese propietario nada más, ¿verdad? Entonces, como él solicitó un crédito, que él lo invirtió en su negocio, pero igual ese crédito está a nombre de él, a título personal, entonces, ¿qué va a pasar? Que el único responsable es él. Entonces, él al no hacer pago, entonces el banco, bueno, va a decir, vamos a embargarle al señor Ramírez sus bienes por incumplimiento de la obligación que adquirió con el banco, ¿verdad? Dice, asociación. ¿Y seguimos con qué? Con las empresas privadas, ¿verdad? Ya vimos dentro de los tipos de empresas privadas, las empresas unipersonal, ahora vemos las que son por asociación. En este caso, dos o más personas se juntan para alcanzar un cometido económico. A fin, o sea, se asocian para generar ganancias. Los socios de la empresa serán sus propietarios y poseerán la responsabilidad plena de sus deudas.
dependiendo del modelo organizativo que sigan. Existen 3 categorías de asociaciones de este tipo: asociaciones generales, sociedades limitadas y sociedades de responsabilidad limitada. Aquí les puse como ejemplo, ¿verdad? Una empresa privada, ¿verdad? Que es una asociación, es una empresa muy conocida, la empresa de Microsoft. Dice, ella es pues una empresa en la cual se agrupa, ¿verdad? Entre lo que nosotros llamamos, ¿verdad? Una asociación. Dice, vemos las corporaciones llamadas también sociedades anónimas, son sociedades de responsabilidad limitada con fines de lucro, cuya personalidad jurídica es diferente a la de sus miembros, es decir, que es administrada por un consejo administrativo, pero es propiedad de un conjunto diverso de acciones, que puede llegar a ser muy amplio. Quien controle la mayoría de las acciones tendrá mayores cuotas de poder dentro de la conducción de los intereses de la empresa. Cuando hablamos de quien controle la mayoría de las acciones, pues por lo general, este ya sería parte de otra materia, pero les adelanto aquí para que sepan, a los que no saben, pues estas sociedades anónimas cuando se conforman, ellas tienen acciones, distintas acciones, ellas le ponen un valor a cada acción. Por ejemplo, las acciones cuestan $1,000, $2,000, el precio que ellas crean que es conveniente de acuerdo a su capital social. Entonces, ellas vienen y le ponen valor a las acciones, la gente compra las acciones. Pero vamos a suponer que nosotros tengamos a Juan Pérez, que es una persona muy pudiente, es una persona que en su momento dijo, no, yo no voy a comprar ni 2 ni 3 acciones porque eso es muy poco. Yo voy a comprar unas 20, 25 acciones porque yo puedo, porque tengo el dinero y las voy a comprar. Entonces, ¿eso qué lo convierte a Juan Pérez? Lo convierte en un accionista que tiene la mayoría de las acciones, porque vamos a decir que se diga que el capital social se divide en 100 acciones y resulta que Juan Pérez solito compró 30 acciones y los otros tienen 1, 2, de repente hay accionistas que nada más tienen una sola acción. O sea, al momento de que esa compañía se reúne para tomar decisiones, que ellos quieran comprar una propiedad o que ellos quieran invertir en otro tipo de negocio o que ellos quieran hasta contratar un personal especializado que los viene a capacitar, todas esas cosas, ellos que necesitan, ellos necesitan una aprobación de esa junta, de esos accionistas. Entonces, cuando va allá se dice que cada acción es un voto a favor, pero resulta que Juan Pérez tiene la mayoría de las acciones, entonces va a tener que la mayoría de votos. Entonces, en esto se da, pues, en este caso, de cuando nosotros hablamos de este tipo de sociedades, ¿verdad? Ellos, pues, por eso se conforman, por eso ellos tienen su junta directiva, ellos tienen su junta de accionistas, y entonces esas juntas, pues, esa cantidad de personas son las que les permiten a ellos desarrollar, pues, encima que todo el negocio, porque ellas son las que toman, pues, decisiones. No es que pensar que porque fulano de tal representa a esa empresa, ese es el que tiene, pues, el que toma las decisiones finales, no. Para eso existe esa junta que fue conformada por esas personas que tuvieron fe en el negocio y que en su momento dijeron, voy a invertir en él y voy a comprar esas acciones. Porque puede ser que tú hayas hecho un negocio y que de repente pues tú hayas vendido esas acciones que hayan sido muy buenas, pero de repente pues haya pasado el caso de que pues no fue tan bueno el negocio y tuvieron pérdida.
O sea, se pueden dar diferentes variables, ¿verdad? Aquí como por ejemplo en estas láminas, ustedes pueden ver, pues, aquí les traje ejemplo de distintas empresas como es Apple, que es muy conocida. Apple es muy conocida, Alphabet, Amazon.com y Microsoft. Cuido. ¿Dónde está? Déjalo en el cuarto y cierra la puerta. Por el gatito, que después va y lo empieza a lamer o a hacerle algo. Disculpen, es que acá hay un inconveniente con un animalito. Así es que para que tengan pues una idea de todas estas grandes corporaciones, ¿verdad? Entonces, vamos aquí a manera de resumen, vamos a ver lo que vimos la mañana de hoy, para luego entonces a ver si hay preguntas o hay respuestas. Vimos los tipos de empresas, por el origen de su capital, vimos, ¿verdad? Ya vimos por el origen de su capital que ellas pueden ser empresas de origen privado o pueden ser del Estado. Entonces aquí vemos el conjunto de las empresas, ¿verdad? Que las empresas privadas, pues ellas tienen pues como objetivo principal pues el obtener una gran rentabilidad, ¿verdad? Por medio de la venta de sus productos o servicios. Vimos también que ellas surgen de asociaciones libres, ¿verdad? En conjunto de personas que se asociaron, que dijeron vamos a conformar una empresa, o una familia que dijo vamos a aperturar un negocio porque nos va a ir muy bien, cada uno hace un aporte, o de repente pues lo hace una sola persona y ya se conformó una empresa. Vimos que dentro de las características de la empresa privada, ¿verdad? Vimos de que aparte de que por ser pues propiedad privada, ¿verdad? Pueden tener distintas formas de tener propietarios, ya sea distintos propietarios o accionistas, ¿verdad? Y vimos también pues que no importa si el Estado entra dentro de una empresa de estas, porque definitivamente pues no va a tener, no les va a quitar la autonomía que la empresa ya tenía, no va a entrar a tomar decisiones, no, porque pues simplemente él puede entrar y comprar acciones. Vimos, ¿verdad? También que su funcionamiento está regido, ¿verdad? Por las normas de los países en los que cada empresa opere, ¿verdad? Eso no importa qué se dedique la empresa, ella tiene que regirse por las normas establecidas, las normas que establece el Código de Comercio, que establece el Código Fiscal, ¿verdad? Dentro de cada país donde ellas operen. El patrimonio vimos, ¿verdad? En cuanto a los patrimonios vimos, pues, que son, pues, puede ser, por medios de producción o también, pues, también depende de que ellas mismas son las que, pues, ellas se dedican a contratar. Ese es en el caso, por ejemplo, de lo que son aquellas unipersonales. A título personal, el propietario lo hace. Aquí nosotros vimos, ¿verdad? El ejemplo que les di de las unipersonales, en donde el propietario tiene la responsabilidad total de lo que es las deudas que la empresa acarrea por su manejo. Y vimos también que las asociaciones, ¿verdad? Cómo se dan este tipo de asociaciones que pueden ser limitadas. Vimos también, ¿verdad? El ejemplo que les traje acá de la empresa que ustedes ya conocen, muy conocida. Vimos los distintos tipos de corporaciones. Vimos que este ejemplo en donde nosotros vemos pues que son empresas que son a escalas muy grandes en cuanto a su capital, en cuanto a todo lo que ellas hacen, a cómo ellas se constituyen, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros logramos finalizar en cuanto a lo que es las empresas privadas. Ya nosotros podemos tener un concepto más amplio de cómo ellas se clasifican, ¿verdad?
de cómo se clasifica esa empresa privada, de dónde viene ese capital social, ¿verdad? Y dependiendo del capital social que tengan, ¿verdad? También pues cómo ellas se clasifican. Entonces, vamos a continuar la siguiente clase terminando de explicar esta parte de las empresas, porque ya lo que nos queda de esta parte es poca para terminarla ya de explicar, para que ustedes cuando vayan allá a ese campo laboral, ustedes digan, ya yo tengo un concepto más o menos de dónde estoy, de cómo está conformada mi empresa, aunque todo eso va de parte de la inducción que se le da a usted en una empresa. De todas formas, es bueno conocerlo, saberlo, porque aunque usted no conoce las partes, por lo menos usted sabe cómo, ¿verdad?, cómo se manejan. Entonces, vamos ahora a pasar a lo que es preguntas y respuestas, y nos vamos a pasar entonces a ponernos de acuerdo entonces en cuanto a lo que les dije al iniciar la clase, que les pedí que por favor se mantuvieran, que no me abandonaran. Vamos a dejar aquí de grabar.